Buenos días, estimados alumnos de segundo de secundaria. Estamos en nuestra sesión número 3 para segundo C y D, y para la sección de segundo A y B va a ser una sesión 2 unida a la sesión 3, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra sesión de esta semana se llama Identificamos lecciones de la reciprocidad andina y cómo ella ayudó a tener un gobierno eficiente, con equidad y con justicia. Como ustedes saben, mi nombre es Pamela González Espinosa y soy docente del área de Ciencias Sociales. El propósito de esta semana, de la sesión de esta semana, es: identificamos lecciones de la reciprocidad andina y cómo ella ayudó a tener un gobierno eficiente, con equidad, justicia, explicando cómo estos saberes ancestrales repercutieron en la calidad de vida de su población. Además, identificamos los recursos económicos que posee nuestro país y revisamos de qué manera la corrupción puede afectarlos. Finalmente, la evidencia que van a presentar esta semana es que van a plasmar sus respuestas en un video. Observemos las siguientes imágenes. Esta imagen nos es bastante familiar porque hoy en día vemos en las noticias y tal vez en nuestra misma realidad cómo ante la situación de pobreza que se ha agravado por la creciente pandemia que ya vivimos más de un año, ha hecho que las mujeres de distintos distritos se organicen, mujeres y varones, no se organicen para formar las ollas comunes como manera de enfrentar el problema de la pobreza, el incremento de la pobreza, la falta de alimentos en una vivienda. En la siguiente imagen vemos a un grupo de personas, todas trabajando para poder alimentar una olla común, ¿verdad? De las cuales muchas familias, en este contexto que estamos viviendo de la pandemia, donde la cantidad de empleos ha disminuido, donde muchos han perdido sus trabajos y tienen que salir adelante frente a esta situación, vemos a personas que de manera resiliente, porque no se dejan vencer ante la adversidad, salen adelante. En la siguiente imagen podemos ver a una madre de familia con su niño. La vivienda que ella tiene nos hace recordar un poco también en la imagen anterior cómo tenían una vivienda bastante precaria. ¿Qué podrían tener en común estas imágenes? ¿Podríamos estar hablando de situaciones de pobreza tal vez? Entonces, ¿desde cuándo existe la pobreza? ¿Es un problema aislado de pocas personas en nuestro país? ¿O es un problema que afecta a muchas personas? Y si afecta a muchos, ¿desde cuándo nos afecta? Observen el siguiente mapa del Perú. Este mapa del Perú, que la fuente es INEI, ¿ya? Hace una división de los departamentos del Perú con niveles de pobreza monetaria, ¿sí? Donde los colores más oscuros representan a los departamentos más pobres en pobreza monetaria y los más celestes son los menos pobres. Según eso, vamos a hacer una comparación entre el año 2017 y 2018. ¿Sí? En estos últimos años que se hizo este mapa de pobreza monetaria, identificamos que Cajamarca es la región que se repite estos 2 años seguidos como la región más pobre monetariamente. Le siguen Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Puno y Pasco. Y así vamos a encontrar en el último peldaño, es decir, los menos pobres, Madre de Dios e Ica, ¿no? Entonces, hace un rato veíamos imágenes de pobreza.
Ahora vemos la pobreza, pero distribuida en las regiones del Perú. Miren, Lima, la capital, no es una región poco pobre. También está en los márgenes de pobreza. ¿Sí? Entonces, a considerar esto, muchachos. ¿Por qué? ¿Nosotros acaso somos un país sin recursos? ¿Por qué vivimos este tipo de pobreza? Cajamarca es una región con mucho potencial turístico. También ganadero. Además, minero. Si es un país, si nosotros somos un país minero, quiere decir que pues Cajamarca debería estar, como hace unos años, en un nivel intermedio. ¿Qué ha pasado en estos últimos años que hace que Cajamarca persista en niveles de pobreza monetaria? Como ustedes saben, yo me tuve que ausentar por motivos de salud. Pero antes de eso, nosotros habíamos trabajado ya el tema los incas, ¿verdad? Habíamos hecho una presentación de cómo ellos estaban organizados políticamente, ¿sí? Acerca de cuáles eran las dinastías de gobierno, las familias que gobernaron el Tahuantinsuyo. Entonces es muy importante que no dejemos eso de lado, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo administraron los incas su economía? ¿En esa época existió pobreza? Entonces, ¿a qué actividades económicas se dedicaron ellos? ¿De qué vivían? Bien, muchachos, tenemos aquí este esquema que nos habla de la organización económica en el Tahuantinsuyo, en el tiempo de los incas. Tenemos en la parte superior, nos dice la agricultura, la ganadería, luego el comercio y la pesca. Vamos con la agricultura. Hay dos técnicas agrícolas bastante utilizadas en el Tahuantinsuyo. La primera son los andenes, y los andenes son una especie de terrazas, ¿sí? Que se construyen en las laderas de los cerros. ¿Para qué? Para aprovechar todo el terreno agrícola que tenían. Si no se hacen los andenes, las lluvias torrenciales y los huaicos traerían abajo toda la producción agrícola que se podría sembrar en una ladera sin ninguna protección. Con los andenes se hace también un sistema de irrigación y se hacen zonas planas, de tal manera que cuando llueve el agua, ¿sí?, lo que va a hacer es transcurrir por canales sin dañar la producción agrícola. Entonces ese es el primer caso. El segundo caso dice allí los camellones. Tiene este nombre por las jorobas del camello, ¿no? Porque parece una elevación. Lo que ustedes ven de verde es producción agrícola. Esta técnica se utiliza principalmente, hasta ahora se sigue utilizando también, en la zona del altiplano, es decir, en la zona que compartimos con Bolivia, en este caso Puno, nosotros, ¿ya? Y en esta zona se caracterizan por el frío extremo en la noche, ¿sí? En el día sí se puede sentir el calor. Entonces ellos idearon este sistema que consistía en rodear la zona agrícola de agua. El agua cumplía en el día la función de captar el calor del sol y durante la noche irradiar ese calor para evitar que la producción agrícola, las plantas sembradas allí, puedan tener esa protección, ese calor que impedía que el frío normal, habitual del altiplano, pues pueda matar a la producción agrícola, ¿no? Por otro lado tenemos a la ganadería. ¿De qué animales? De llamas, alpacas, vicuñas, de cuyes. Tenemos también por otro lado el comercio. ¿El comercio de qué productos? Se hacía a través del trueque. ¿Sí? El trueque es el intercambio de producto a producto, sin dinero, porque los incas no conocieron el dinero. ¿Sí? De chuño, que es la papa deshidratada, en las zonas altas, ¿no? en las partes altas de la serranía. El charqui, que es la carne deshidratada y salada, y el pescado seco, también le llaman pescado curado o salado. Por otro lado, la pesca, ¿sí?, en el mar. Profesora, pero en la sierra no hay mar. Ah, claro, pero ellos intercambiaban esos productos con pueblos costeros, ¿sí? Entonces los pueblos costeros les daban estos productos
y a cambio recibían otros de los pueblos serranos que traían, por ejemplo, ¿sí? Charqui, chuño, podían darles también lana de alpaca, ¿sí? Productos de la sierra, en fin. Y del lago Titicaca también podían obtener algunas especies pesqueras. ¿Cómo podemos corroborar lo que nosotros mencionábamos hace un momento? La única manera es acudir a las fuentes. La fuente que estoy mostrando en estos momentos es la fuente dibujada por Felipe Guamán Poma de Ayala. En este caso, este dibujo se llama Hora de desenterrar las papas. La papa y el maíz eran productos agrícolas muy utilizados en el tiempo de los incas. Y allí vemos cómo un hombre está llevando ya las papas, que si ustedes ven en sacos o en bolsas, ya otro grupo de personas los han recogido, ¿no? Lo que hace la mujer es cortar la planta, ¿sí? Mientras que otro hombre está utilizando un arado de pie, podemos ver ahí su pie, que lo que hace es remover las papas para que luego ella pueda sacarlos y almacenarlos, ¿no? Mientras que otra persona los está llevando. Entonces, esta fuente, recuerden que Guamán Poma de Ayala hacía el recorrido con los conquistadores, ¿sí? Y él lo que hacía era dibujar lo que le decían las personas que pues vivieron en ese tiempo. Y Felipe Guamán Poma de Ayala también era un indígena, por lo tanto sus recuerdos familiares y personales también los plasmó en sus dibujos. Recordemos que esta es una fuente primaria porque se elaboró en el tiempo en que transcurrieron los hechos. Entonces sí es cierto que se dedicaron a la agricultura, ¿no? Acá tenemos otra fuente. Dice, descripción de la tierra del repartimiento de los Rucanas, Antamarcas de la Corona Real, jurisdicción de la ciudad de Huamanga en el año de 1586. 1586. La conquista se había producido en 1532. Quiere decir que había pasado pocos años de la conquista, ¿sí? La situación entonces en muchas partes del interior de nuestro país todavía estaba fresca y todavía continuaban viviendo del mismo modo que vivían antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Leamos entonces. En esta provincia se sustentan de maíz y papas, que son como turmas de la tierra. Turmas son unos hongos que crecen en Europa, pero crecen de manera subterránea. Otras dicen ocas, frijoles o altramueses, son alimentos de allá de España, ¿no? Calabazas de la tierra, que se llaman acá zapallos. Comen muchos géneros de hierbas que ellos llaman yuyo, todo con ají y sal, que es su especia. Esta provincia provee sal de un pueblo que está, se provee de sal, perdón, de un pueblo que está en La Puna, que se llama Pueblo de la Sal y que está camino de Huamanga, 11 leguas de este de la Concepción, y está cerca del Pueblo de la Sal. Sale un manantial de agua salobre, la cual toman en cántaros y ollas quebradas, que cuecen en unos hornillos pequeños y salen unos panes de sal morena. Y la común especia de que usan es ají. Este ají le traen de tierra caliente, que se dice llanos, que lo más cercano está a 25 leguas de este pueblo y lo más lejos 30, de donde se provee de ello. La lectura es una lectura distinta, ¿no es cierto? Porque es un español antiguo, ¿sí? Lo que contratan en este repartimiento es vender carneros de la tierra y pacos, o la lana de ellos, y trocarlo por coca y ají. Aquí hay una idea muy importante. Ellos, dice, entonces venden carneros de la tierra y pacos. Con el nombre de paco se conoce a la alpaca, o la lana de ellos, ¿no? La lana del carnero, la lana de la alpaca. Y trocarlo por coca y ají, trocarlo de trueque, o sea, ellos dan la lana a cambio de coca y ají. Entonces estamos nuevamente confirmando lo que nos decía el esquema, ¿no? Que ellos practicaron el trueque. El trueque recuerda ese intercambio de producto por producto, ¿sí? Bien,
Dice ahora esta fuente, relación entre economía y política. Este libro ha sido publicado, esta parte del texto que vamos a utilizar ha sido publicado en el año 2004, las páginas 65-66 del libro de María Rostorovsky. Entonces estamos hablando, si hacemos referencia al año 2004, de una fuente secundaria, ¿no? Debe observarse, dice, que hasta este momento el soberano inca no podía impartir órdenes a los señores locales. Por esta razón, se dice que la institución de la reciprocidad jugó un papel preponderante en la consolidación del Tahuantinsuyo. El primer ruego realizado por Pachacútec fue la edificación de numerosas colcas o depósitos en los contornos del Cusco. La generosidad demostrada por el soberano hizo que su petición fuese aceptada y se construyeran tales obras. Nos hablan de un inca, ¿verdad? ¿De qué inca? Pachacútec. Ya lo mencionamos la clase anterior. Y dice que lo que hace él es hacer una obra muy importante para el pueblo. ¿Qué cosa construye? ¿Se menciona ahí? Construye depósitos o colcas en los contornos del Cusco. En estos depósitos se guardaba para casos de emergencia, ¿sí?, maíz y papa, pero en estado ya seco, ¿no? El maíz ya convertido en cancha, ¿sí?, y la papa convertida en chuño, de tal manera que podían estar varios meses allí y utilizarse como emergencia en casos de urgencias. De repente había un desastre natural, lluvias intensas, pérdida de la producción agrícola, entonces la población no se veía afectada, ¿sí? Luego dice, debe entenderse esto como una imagen muy general de las relaciones de reciprocidad. Reciprocidad quiere decir que yo hago algo por ti y luego tú haces algo por mí. Entonces, el soberano, el jefe de gobierno, que era Pachacútec en ese tiempo, lo que hace es hacer algo por el pueblo, y el pueblo también tiene que hacer algo por él, ¿verdad? Dice, ocurrían dentro de la organización política del Tahuantinsuyo. En realidad, las diferencias de estatus entre los señores eran enormes. Las relaciones establecidas entre ellos constituían un gran entramado de jerarquías diferenciadas. El entramado, el trato que debía darse cada uno, haciendo de la reciprocidad un complejo sistema de obligaciones y alianzas políticas. Estas acciones permitieron a los incas iniciar el fortalecimiento de su Estado. Luego, una vez consolidada como institución política, la reciprocidad practicada por el Estado tomaría otro carácter, siendo más controlado por los administradores cusqueños, ¿no? Entonces hacían en un inicio obras a favor del pueblo, y el pueblo a cambio de ello les debían pues fidelidad a los gobernantes, ¿no?